Bien, entonces, la sesión pasada comenzamos a revisar el análisis dimensional, ¿no? Como una herramienta que nos va a permitir saber si una ecuación, la que se nos plantee, y que surja posiblemente de resolver algún problema adicional, es o no correcto, ¿no? Si tiene sentido esa expresión. Para ello, lo que vamos a tomar en cuenta es la magnitud física de las cantidades involucradas. Rápidamente, todo el análisis dimensional se resume en poder expresar las dimensiones de una cantidad física en términos de 7 magnitudes físicas fundamentales, las que tenemos aquí enlistadas. ¿De acuerdo? Ejemplos, la clase pasada vimos estas 10 cantidades con base en lo que ustedes ya conocen, sin irnos más lejos, sino lo que ustedes ya saben, pudimos establecer justamente estas relaciones, cómo expresar estas cantidades en términos de esas magnitudes físicas fundamentales. La notación, también lo comentamos, que vamos a estar utilizando es tomar una cantidad, la que sea, meterla en un corchete, escribirla dentro de corchetes, y eso en automático va a significar, en este contexto, que estamos expresando las dimensiones de esa magnitud física. Ejemplos, bueno, fueron los que tenemos aquí: área, velocidad y fuerza. Y así cualquier otra podemos encontrar. También comentamos la herramienta principal que vamos a estar ocupando, el principio de homogeneidad dimensional, el cual nos permite pasar de una cantidad física, una ecuación, a establecer relación entre las distintas dimensiones de los términos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esta regla o este principio, pues va a ser esta conexión, va a servir de puente para que, repito, de la ecuación física pasemos a hablar de las dimensiones de las magnitudes físicas. Las cuatro reglas que vamos a estar utilizando, las revisamos la clase pasada. La propiedad 1, que nos dice que todos los números reales, el que ustedes gusten, es una cantidad adimensional. Esto que está aquí de la dimensión igual a 1 significa que dicha cantidad es adimensional. También tenemos que los ángulos, funciones trigonométricas, exponenciales o logarítmicas son también adimensionales. La propiedad 3 nos habla exclusivamente de los exponentes. Entonces, en este caso, cualquier exponente que uno decida analizar siempre va a ser adimensional. Y la propiedad 4 nos indica que si nosotros tenemos una función trigonométrica, el argumento de esta función es una cantidad adimensional. Tiene que ser una cantidad adimensional. Bueno, esto es a grandes rasgos lo que vimos la clase pasada. Lo que vamos a comentar rápidamente a continuación es esto: la regla de la suma y resta. La regla de suma y resta podemos pensar como una consecuencia directa u obvia del principio de homogeneidad. Bien, lo que nos dice esta regla es que nosotros podemos sumar o restar términos que tengan siempre las mismas dimensiones físicas, ¿ok? Que su descomposición en términos de las magnitudes fundamentales sea la misma. Eso quiere decir, por ejemplo, que si ustedes tienen una magnitud, una cantidad X, cuya dimensión es longitud, ¿qué se obtendrá si a esta cantidad X que tiene dimensiones de longitud le suman una cantidad Y que también tiene dimensiones de longitud? ¿Cuál va a ser la dimensión resultante? Longitud. Longitud también, así es. Si ustedes tienen algún objeto, algún artículo en casa que, por ejemplo, una regla tal cual, ¿no? De madera, de 30 centímetros. Bueno, tiene una longitud de 30 centímetros, muy bien. Si por juego, por lo que gusten, le adherimos una extensión más, una segunda regla de 30 centímetros también,
Evidentemente vamos a obtener un objeto de mayor longitud, sí, pero que va a medir 60 centímetros. Esos 60 centímetros que mide ahora siguen siendo longitud, ¿de acuerdo? No alteramos para nada la naturaleza del resultado, ¿ok? Entonces, es lo que nos está diciendo esta regla. Por ejemplo, en un caso un poco inverso, si tenemos un objeto, no sé qué les gusta, en casa, una pieza de algún alimento, ¿no? Medido en kilogramos, por ejemplo. Ok, inicialmente tiene una cantidad M de masa. Y si a lo largo del día tenemos hambre y vamos y tomamos un trozo de dicho objeto, pues le estamos quitando masa, ¿no? Le estamos restando masa a ese objeto, a ese alimento. Como resultado de esto, lo restante, lo que quede, ¿qué dimensiones va a tener? Masa. También masa. Entonces lo que restamos, a un término de masa le puedo restar solamente otro término de masa. Y el resultado sigue siendo masa. ¿De acuerdo? Por lo tanto, bueno, aquí hay que tener cuidado porque no estamos escribiendo aquí cantidades algebraicas. Yo sé que, por ejemplo, si ustedes tal vez en otro contexto ven L más L, su razonamiento natural va a decir, ah, pues es 2 veces L. No es el caso aquí. Al igual que M menos M, podríamos pensar desde un punto de vista algebraico que es 0, pero no. Estamos aquí hablando solamente de las dimensiones de las cantidades. Esta regla de suma y resta, por lo tanto, pues va a impedir que sucedan cosas como esta, ¿no? Que tomemos una longitud y le sumemos algo que esté medido en tiempo, que tenga unidades de tiempo. Jamás no tendría sentido decir tengo una regla de 15 centímetros y voy a agregarle 5 segundos. ¿No? Voy a sumarle 5 segundos. No, no tiene sentido porque son cantidades de distinta naturaleza. Y entonces cosas de ese estilo pues están totalmente fuera de sentido. Y bueno, pues esto es lo que nos dice la regla de suma y resta. La regla del producto o división, más que una regla, es una herramienta que vamos a utilizar para avanzar en nuestro análisis dimensional. Lo que podemos decir básicamente es, si nosotros tenemos en alguna situación, queremos calcular esto, estamos operando esta cantidad, ¿cómo se lee eso que está ahí? Como la dimensión de X por Y. La dimensión del producto X por Y. Muy bien. Bueno, la regla del producto nos va a permitir escribirlo de esta manera. Y esto último, ¿cómo lo estaremos leyendo? La dimensión de X por la dimensión de Y. Así es, la dimensión de X por la dimensión de Y, ¿no? Es como si tomáramos, podemos factorizarlo, ¿no? Digamos que los corchetes, la notación de corchete lo podemos factorizar, y entonces podemos ir separando factores o términos que se estén multiplicando. Bueno, para la división va a ocurrir algo similar. Si tenemos, por ejemplo, la cantidad A entre B, y estamos calculando, o queremos calcular la dimensión de la división, con esta reglita podemos escribir lo siguiente. ¿Y esto cómo se estaría leyendo? Las dimensiones de A divididas entre las dimensiones de B. La dimensión de A, así es, entre las dimensiones de B. Así es. Y listo. Ya tendríamos entonces todas nuestras reglas. ¿Preguntas, comentarios con estas dos reglas de suma y resta o la de producto o división? Bueno.
Yo nomás tengo una duda, pero no sé si sea pucha, muy importante. Profe, no sé si sea yo, pero creo que no se escucha. No, profe, no escucha. A ver, ¿me escuchan? Ya Sí, se sí. escucha. Ok. Sí, les decía que no escucho tampoco la pregunta que estaban comentando. Si pudieran decirla para intentar responderla. Era yo, profe. Sí. En esto de la regla de la suma recta, por ejemplo, si tenemos dos L y le restamos una L, el resultado, sí se puede, ¿cómo le diré? O sea, sí se le puede restar una L aunque tenga un número, o el número no aplica en esta regla. No, vamos a ver justamente los ejercicios que cuando tú haces análisis dimensional, por eso es muy importante siempre aplicar el principio de homogeneidad dimensional. O sea, tú en una ecuación física, tú puedes tener esto, ¿no? Y esto, desde el punto de vista algebraico, ¿qué te está diciendo? O sea, cuando ves un 2x, ¿qué Entonces, significa? que es dos veces el mismo producto. Correcto, o sea, esto es igual a 2 veces x, ¿no? Sumar x 2 veces, muy bien. Pero cuando aplicas justamente el principio de homogeneidad dimensional, nos metes esto a ese principio, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos Pues a... básicamente, nada más queda, bueno, sí, las dimensiones de X, de dos Ajá, X. o sea, exacto, tú aplicas la regla del producto, separas, ¿ok? ¿Qué pasa con este término? Con este término. Eh, por la propiedad, ¿no? De que todo número real, pues es a uno. Es adimensional, entonces esto Ajá. lo podemos quitar, poner como un 1, y fíjate, ¿con qué te estás quedando al final del día? O nada más X. Con la dimensión, no Ajá, con x, bueno, la con dimensión la de X. dimensión de x. Entonces, algebraicamente, eso es lo que tenías. Pero desde el punto de vista dimensional, solo Nada te más quedas con las dimensiones. Entonces ya como que ajá. pierdes esa idea de que si tenías dos, o aquí podías tener 1000 veces x, y el momento en que calculas las dimensiones, lo reemplazas por un 1. Ok, perfecto. Gracias. ¿Okay? ¿Sí de nada? Listo, entonces. Esto va a ser de hecho, vamos a estar haciendo uso de esas propiedades muchas veces. Bueno, ¿alguna otra duda? Sino para comenzar con un primer ejercicio. Bueno, este primer ejercicio nos plantea lo siguiente. Tenemos aquí que determinar la ecuación dimensional, o en otras palabras, las dimensiones de la cantidad S en esta ecuación. Que nos dan como información que la V que aquí aparece denota velocidad, A es área, la mayúscula, la T mayúscula es el tiempo, la A minúscula es la aceleración. Entonces, solamente con esa información hay que determinar las dimensiones de S, de la cantidad S. ¿Cómo comenzarían ustedes a hacer el análisis de esto? Aplicando primero el principio de homogeneidad. Ok, primero aplicamos. Muy bien. Primero
aplicaremos el principio de homogeneidad dimensional para justamente poder hablar de las dimensiones. Si no, no hay manera. ¿Y ese principio qué nos estará diciendo? ¿Qué tendríamos que escribir a continuación? Que si la ecuación física es correcta, entonces todos los términos serían de la ecuación son dimensionalmente iguales, ¿no? Bueno, Son dimensionalmente. dimensionalmente iguales, correcto. Y a manera de ecuación, ¿cómo escribimos eso que acabas de comentar? ¿Cómo podemos anotarlo? Sería que las dimensiones de Ajá, de b al cuadrado, de b al cuadrado, bueno, ujú, ¿sí? por a Por a entre t, entre t, muy bien. Ok, lo que acabas de comentar, aquí está. Sí, ¿qué más? son iguales a, y es que sí tengo dudas y no sé si sean igual las dimensiones de menos SA o S por A más las dimensiones de Q. Bueno, ahí ya las dimensiones, bueno, el más ya no se pondría, ¿no? Nada más Claro, quedaría dimensiones de Q. igual, o sea, exactamente, el principio de homogeneidad, vamos aquí, lo tenemos. Tenemos tres sumandos aquí, todo que termina en igualamos las dimensiones. Ajá, Igual sucede con el signo de resta, se igualan las dimensiones. Porque justamente solamente tiene sentido esta ecuación si todos los términos tienen las mismas dimensiones, ¿no? Podemos hacer la operación de suma o de resta siempre que tenga las mismas dimensiones. Entonces, ¿qué haría aquí? las dimensiones. Dimensiones de S, La dimensión de menos, S ajá, por por A, A muy bien, igual a las dimensiones de Q, ¿no? así es, igual a las dimensiones de la variable Q. Ok, ahí está. Acaban de aplicar ustedes el principio de homogeneidad dimensional. Eso es lo que les estaría diciendo. Si quieren verlo de forma muy simple, pues consiste en solamente colocar los corchetes en cada término y poner puras signos de igualdad entre los términos que aparecen ahí. Nada más. Hasta aquí, ¿vamos bien? Sí, perfecto. ¿Sí? Ok, ahora, ya que aplicamos el principio de homogeneidad dimensional, ya que estamos, digamos, en el mundo de las dimensiones de las magnitudes físicas, ahora sí podemos aplicar las reglas que tenemos aquí o las propiedades que comentamos anteriormente para seguir avanzando. Digamos, ya tenemos todo preparado para ese objetivo. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso que podrían aplicar aquí con la finalidad de utilizar justamente esta información? Podría ser la regla del producto de división La regla del en, producto, ajá. en el- en las dimensiones de v al cuadrado por a entre t. Ok, muy bien. Y también, incluso en una Y- misma línea, ya que mencionas que aplicaremos esa regla, podemos Sí, operarlo aquí en el término del medio, ¿no? sí, Entonces, digamos que al mencionarla una sola vez, vemos que podemos aplicarla operar con ella en muchos términos. Muy bien. Entonces, luego, eh, usando vamos a decirlo así, regla del producto y división, okay, vamos a obtenerlo. Tenemos lo siguiente. A ver, ¿qué estaríamos obteniendo ahora? las Queremos, dimensiones de v al ajá, cuadrado dimensiones de v al cuadrado, muy bien, por las dimensiones de a muy entre bien, las dimensiones de t es igual correcto, a las dimensiones de menos s que son por
las dimensiones Ajá. de A Ok. y, A ver, y luego aquí voy a pedir un momento. A ver. En el término del medio, ¿cuántos factores pueden identificar? ¿Cuántos factores hay en el término del medio? 2. 2, ¿no? ¿Seguros? Ah, bueno, si contamos el signo menos, Ajá. son 3. A ver, ¿quiénes serían? Vamos, espere. A ver, sería S, el término A. O sea, a ver, pensemos. Si tienen el número 8 y quieren obtener el menos 8, ¿qué es lo que hacen? Se multiplica por -1. Se multiplica por menos 1. Y lo que escribimos es el menos 8. Es decir, que aquí, muy escondido, ¿quién está? Un 1 El menos menos 1. 1. El menos 1. Entonces, ahí están los tres términos. Si aplicamos la regla del producto, entonces ya aquí aparece menos 1, S, la dimensión de S, y la dimensión de A. A ver, ¿cómo vamos ahí? ¿Queda claro cómo es que escondido estaba ese menos 1? Entonces, cuando tengamos un signo negativo, ¿es recomendable poner o representar el menos 1? Así Las es. dimensiones. Ok. Exactamente. De hecho, justo porque el siguiente paso que vamos a aplicar nos va a permitir pues quitarnos de encima ese menos 1. Porque a veces, justamente cuando ven ustedes este signo negativo, pues llegan a preguntarse, ¿no? ¿Y qué hago con él? Pues no hay que espantarnos, es un signo, perdón, es un menos 1. Y un menos 1 pues es una cantidad adimensional. Muy bien, entonces, Pero sí, también se podría decir que el -1 sale, pero porque bueno, el valor que estamos buscando es de S, ¿no? Pero como no sabemos su valor, lo representaríamos como un -1. es que cualquier signo, bueno, mejor dicho, a ver, el signo menos que nosotros trabajamos para hablar de restas, por ejemplo, menos 3, en realidad lo que estamos diciendo es que al 3 positivo lo multiplicamos por un menos 1, ¿no? O sea, piénsenlo con detenimiento y es eso lo que significa. Y estamos Sí, sí. aprovechando de esa idea, ¿no? Como que estamos factorizando, si lo quieren ver así, factorizamos el menos 1 que acompaña a S. Ok. ¿Eh? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Ok, algo muy importante. Vamos a ver. Noten lo que tenemos aquí escrito y lo que tenemos como información. Vean, como datos del problema nos dicen T denota tiempo. Ah, bueno, pues aquí ya tengo la T. Me están pidiendo aquí las dimensiones. Entonces puedo hacer una sustitución simple por ahí. A denota área. Aquí me están pidiendo las dimensiones de A. Me dicen que V, solamente V, es velocidad. Y aquí tengo las dimensiones de V al cuadrado, no las dimensiones de V. Entonces, este término hay que trabajarlo un poco más. ¿De acuerdo? Si nos aparece, o sea, el punto es, lo que quiero decirles es, si en mi ecuación yo tuviera esto, dimensiones de V, pues lo reemplazo por lo que sé que es, ¿no? Que cuando denota velocidad. Pero en este problema, ¿qué es lo que está sucediendo? Que esa V está elevada al cuadrado. Ahí aplicamos la propiedad 2 de los exponentes, ¿no? No. Porque si haces eso, ¿qué hace la regla de la propiedad? Es la propiedad, eh, 3, ¿no? 3. ¿Qué hace la propiedad 3? A ver. Baja todo, baja el exponente y lo convierte en 1. Bueno, ya que es un número. Analiza solo el exponente. O sea, no importa. O sea, ustedes pueden tener un X por Y por Z elevado a por B por C. E incluso aquí en la base cualquier cosa.
Pero si le aplican la regla, esta 3, nos olvidamos de la base y nos concentramos en el exponente. ¿Nos conviene hacer eso aquí? Para nada nos conviene. ¿Por qué? Porque pues de hecho ya es el 2 ahí, ya sabemos que es un número, o sea, no hay nada que analizar ahí. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, notemos lo siguiente. A ver, ya que dijimos que estamos aplicando la regla del producto de división, voy a escribir, a ver, así. A ver, tenemos que nos están pidiendo la dimensión de v cuadrada, ¿no? De la velocidad cuadrada. Ahí está. Pero esto a su vez, ¿a qué es igual? ¿Qué significa v cuadrada? Si lo desarrollamos. V por V, ¿no? Muy bien. Pero si aplicamos justamente la regla del producto, este término, ¿cómo se reescribe? Dimensiones de V por las dimensiones de V. Correcto. Muy bien. ¿Y esto cómo lo podemos simplificar ahora? ¿Cómo podemos escribir de una forma más sencilla? Dimensiones de V al cuadrado, ¿no? Cuadrado, ¿no? Sí, exactamente. Para sacar el exponente, por así decirlo. Exactamente. O sea, al final, si ustedes por un momento se olvidan de estos pasos intermedios, ¿qué pueden concluir? ¿Qué pasó con el exponente? Que solo salió. Exactamente. Es como si hubiese salido, ¿no? O sea, no importa qué exponente sea, aquí tenemos un cuadrado. Puede ser un potencia 3, potencia 5, potencia 1.000.000. Y lo podríamos extraer de esta manera. Vean que lo único que hicimos fue aplicar la regla del producto, ¿no? Aquí, en este término. Y después nada más agruparlos. Como es el mismo término, dimensión de v, por sí mismo, pues eso es el término dimensión de v al cuadrado. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas con este resultado? No, profe. ¿No? Ok, entonces, lo quieren ver así. Acabamos de demostrar que para v cuadrada, o que para la potencia 2, podemos sacar el exponente. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta esto, vean, aquí ya está lo que queríamos, ¿no? Solo la dimensión de v. Y después lo vamos a elevar al cuadrado. Muy bien. Por lo tanto, vamos a escribirlo aquí abajo. Entonces, la igualdad en la ecuación, bueno, voy a ponerle un número ahora a la ecuación 1, que es la que tenemos justamente aquí arriba. ¿Qué podemos aplicarle? Además de este cambio, como de extraer la potencia cuadrada. Eliminar el 1 ¿Cómo lo hacemos? y No, aplicando la propiedad de 1 que todo número real es adimensional. ok, vale. No estamos, cuidado, no estamos eliminando el -1. Estamos quitándonos, bueno, reemplazando las dimensiones del -1. Puede que parezca bastante simple, pero una cosa es que me digan el -1 y otra muy distinta que me hablan de las dimensiones del -1. Entonces, ¿qué estamos trabajando? ¿A quién vamos a, digamos, quitar de la ecuación 1?
Las dimensiones del menos 1. Las dimensiones del menos 1. Todo esto ya está, todo esto que está aquí son dimensiones. Muy bien, entonces aplicamos la propiedad 1 para obtener. Bueno, pues vamos aquí a hacer una copia de lo que tenemos y veamos qué nos queda. Este término ya dijimos que por la propiedad 1 es un 1. Y 1 por la dimensión de A por la dimensión de S, pues queda igual estos dos términos, ¿no? Así queda. Y además, ¿qué pasa con el AV cuadrada? Podemos tomar el exponente, sacarlo del corchete y escribirlo de este modo. Ahí está. Sí, quedaron claros los pasos que se hicieron aquí. Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. Yo tengo una pregunta. Sí, adelante. ¿Qué relevancia cobra el sacar el exponente cuadrado de los corchetes? Ok. Vamos a ver aquí lo que les comentaba. Como información te están diciendo qué es cada cosa, ¿no? Aquí te están diciendo. Cada una de las letras que aquí aparecen indica qué es, a qué cantidad física corresponde. Entonces, te están diciendo aquí, V denota velocidad. Es decir, que las dimensiones de V, solo las dimensiones de V, es esto. Longitud por tiempo a la menos 1. ¿Estamos de acuerdo con esta aseveración? Sí, profe. Sí, ok. Pero en el álgebra que estamos aquí desarrollando, ve lo que te estás encontrando. Te encuentras con esto. V al cuadrado. Pero tú solamente sabes cuánto vale la dimensión de V. Ah, Entonces, ok, profesor. Entonces ya con esto, con este paso, digamos, mira, ya es más fácil Ah, que puedas sí. identificar, ¿no? Sí, profe, gracias. Sí, de nada. Profe, ¿y Sí. qué pasaría si no sacamos o sea, digamos, se nos fue sacar el exponente y aplicamos la propiedad de los exponentes? Es que si tienes, a ver, es que tú tienes, a ver, imagina que tienes esta, ¿cómo se llama? Esta ecuación, la ecuación física. Si aplicas, tendrías dos formas tú de analizar ese problema. Primero, si aplicas el principio de homogeneidad dimensional, ajá, ¿qué es lo siguiente que escribes? Dimensiones de v al cuadrado son Ajá. iguales a las dimensiones de x. Ok, ahí está. Le aplicaste tu principio de homogeneidad dimensional. Listo. Pero ¿qué pasa si en lugar de aplicar el principio de homogeneidad de esta ecuación, partes con la propiedad 3? ¿Qué te dice la propiedad 3? ¿O sobre qué actúa la propiedad 3? Sobre solo el exponente Solo el sería el exponente. 2. Ajá, Dimensiones de 2 ajá. igual a 1. 1. Listo. Ya, es la propiedad 3. Tomó el exponente, lo analiza y ahí está. No, Dice que no se llega a nada, ¿no? Bueno, en ¿no? todo caso, si piden analizar V exactamente y no tiene un 2, sí se puede, porque solo se puede sustituir. ¿Cómo? A ver. Oh, Ok, ya entendí, sí. Bueno, a ver, quiero aquí nada más, o sea, ese comentario es para resaltar esto. En cualquier cantidad física ustedes tienen dos formas de analizarlo. O aplican el principio de homogeneidad, vean lo que llegamos aquí. Aquí podemos seguir avanzando, que es algo de lo que estamos haciendo en este momento. Tomamos la potencia, la sacamos y escribimos esto, ¿no? Lo que tenemos, así. Y avanzamos. Pero con la propiedad 3 se queda ahí. Analiza el exponente. Si aquí del exponente ustedes pueden obtener más información, perfecto. Pero si no, como es en este caso, ya, hasta ahí quedó.
Por eso la propiedad 3 no les conviene aplicarlo porque solamente analiza el exponente. Ahora, bueno, eso es por un lado. Entonces, esto queda descartado. A menos, repito, a menos que en el exponente ustedes puedan obtener información. Pero ahora, regresando al ejemplo o comentario que decían, bueno, ¿qué pasa cuando la V está con exponente 1? Pues sí, no aplicamos el principio de homogeneidad y en automático, si conoces la dimensión de X, pues ya tienes la dimensión de V. Y listo. Ya no hay nada que decir. Ya el resultado, el ejercicio ya estaría concluido. ¿Ok? ¿Sí quedan claros esos últimos comentarios sobre estas preguntas que hicieron? Sí, profe, gracias. Ok, entonces es solamente cuestión de saber qué quieren analizar, qué les conviene analizar para saber qué propiedades o reglas aplican. Bueno, entonces regresamos aquí, llegamos a este punto. ¿A quién hay que conocer en este problema? A ese, ¿no? Las dimensiones de S, no a S. Ah, sí, pero S es, no sabemos qué sea, queremos analizar las dimensiones de S. Muy bien, por lo tanto, veamos aquí. Tenemos tres términos, donde justamente el que está en amarillo, pues no sabemos ni siquiera qué es, ¿de acuerdo? Vean por acá. No nos dicen en el problema que sea Q. Está ahí presente, pero ni sabemos qué sea. Bueno, es más, ni siquiera es necesario saber qué es Q. ¿Por qué? Porque si nos quedamos con esos dos términos, vean que de estos dos términos podemos obtener justamente lo que estamos buscando, la dimensión de S. ¿Sí van siguiendo la idea entonces? Porque no es que la dimensión de Q sea 0 o que desaparezca, simplemente no nos interesa analizarla. Podemos continuar nuestra discusión sin tomar en cuenta este término en amarillo. Entonces, ¿qué procedería a continuación? Ya que tenemos identificados qué factores qué términos. Sustituir, ¿no? Ok, las dimensiones V, A, T y A, ¿no? De todas las que tenemos. Correcto. Y podemos hacer ese paso. Entonces, utilizando la información del problema, los dos primeros términos de la igualdad anterior se reescriben. ¿Cómo? Muy bien, vamos a hacer esa sustitución. Solamente en los dos términos que aparecen aquí en color azul. Entonces, ¿qué era V? Velocidad. La A mayúscula, área, T, tiempo, y la A minúscula, aceleración. Bueno, recordemos eso. Velocidad, área, tiempo y aceleración. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? Velocidad. Longitud por tiempo a la menos 1. Acabamos de reemplazar la dimensión de V. Pero ¿qué nos está diciendo aquí la expresión? Que este elevado al cuadrado. Que está elevado al cuadrado, así es. Entonces, aquí hay que elevarlo al cuadrado. Después, hay que utilizar las dimensiones de A que denota área. ¿Cuáles son las dimensiones de el área? Longitud al cuadrado. Longitud al cuadrado, muy bien. Longitud al cuadrado. Perdón, aquí, cuadrado. Y después, entre la dimensión del tiempo. Bueno, T que denota tiempo. Eso significa, pues, T, ¿no? Ahí está. ¿Y esto a qué tiene que ser igual? Las dimensiones de S. La dimensión del término S, muy bien.
¿Por quién? Por las dimensiones de aceleración. Las dimensiones de A, que es aceleración, muy bien. ¿Qué sería entonces? Longitud por tiempo a la menos 2. Longitud, correcto, por tiempo a la menos 2. Exacto. Ahí está entonces. Vean. Por lo tanto, pues ya tenemos la sustitución que estábamos, bueno, que habían comentado. Y en la única incógnita que ahí aparece, pues es justamente la que queremos conocer. ¿Qué habrá que Ya hacer? solamente respetaríamos a las dimensiones de S, ¿no? Exactamente. Pues solo se pasa a LT a la menos 2 del otro lado, ¿no? Para dejar solo a S. ¿Dejar solamente a quién? A S, a las dimensiones de S. Ah, a las dimensiones de S, correcto. Entonces, despejando a las dimensiones de S, ¿qué nos va a quedar? Entonces, a ver, sería dimensión de la cantidad S es igual a ¿qué? Vean que aquí podemos, ¿cómo se llama? Simplificar lo que tenemos en este término. En el numerador, ¿qué queda? 1 por L al cuadrado. A ver, ¿cuánto queda? A ver, no. A ver, quiero que me digan perdón, el resultado de simplificar esto. Sí. No sé. Hasta arriba una T está multiplicando y abajo está la T dividiendo. Ahí se Ajá. cancela. No. A ver, para hacerlo con cuidado, por el momento solamente les pido que desarrollen el numerador. Vamos a ver. Quedaría L cuarta, ¿no, profe? Ok, L a la cuarta. Ajá. Y T normal. Bueno, T. ¿Así? Sí. Ok, ¿todos están de acuerdo con que esa es la simplificación tan solo del numerador? Sí, profe. Ok, seguros. ¿Y están seguros que es eso? Quedaría como T a la menos 2. Ok, entonces, ¿qué exponente es? ¿Menos 2 o 1? Menos 2 porque se multiplica así que el exponente que está dentro del paréntesis por el que está afuera, ¿no? Exacto. Recuerden ustedes sus reglas de exponentes. Si tienen la base a una potencia n y esto lo elevan a la potencia m, ¿eso cuánto da? ¿O cómo queda expresado? N por M. A a la nm. Exactamente. O sea, los exponentes se multiplican cuando se elevan a una potencia, de una potencia a otra potencia. Entonces, esa reglita hay que tenerla presente. Entonces, la respuesta es, en el numerador queda L a la cuarta por T a la menos 2. Abajo, ¿qué tenemos? Bueno, tiempo, el que está aquí en color rojo, y tenemos que enviar este otro término, ¿no? El que está en color amarillo. Lo mandamos dividiendo. Por lo tanto, queda así. A ver, perdón, aquí para que quede bien. Ahí está. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Bien, profe. Bien, avanzamos entonces. A ver, vamos ahora a, bueno, tratando aquí de responder la pregunta que hacían, ¿qué pasa con la T que está abajo? Bueno, vemos que los exponentes son distintos, ¿no? La T que quedó en color verde, con menos 2, y la T que está en color rojo, tiene exponente 1. No se van a cancelar, o sea, va a estar sobreviviendo al menos una T por ahí. Entonces, sobrevive
la T de arriba con -1. Ajá. Digamos, esta T en color rojo la pueden subir, pero para ello le cambian el signo al exponente, ¿no? Pasa de 1 a -1. Bueno, a partir de este punto ustedes pueden aquí operar como gusten, ¿eh? Aquí no hay un orden preferencial para decirles, primero elimina la T en color rojo, y después lo que es en amarillo, ¿no? Aquí pueden ustedes operar como crean conveniente, pero el punto es que hay que llegar al mismo resultado independientemente del camino escogido. Por ejemplo, podemos simplificar lo que está en el denominador de color rojo y amarillo y después simplificar todo lo que resulte con lo que está en color verde. Por lo tanto, ¿cómo queda lo que está en color, bueno, en el denominador? Como L por T a la -1. Ok, queda L por T a la -1, así es. ¿Hay alguien que no le haya quedado claro por qué eso así es? A mí no me ha quedado claro por qué es L por T a la -1. Ok, bueno, hay problemas con la L, o sea, la L queda ahí sola, ¿no? No le haces nada. Pero ¿qué Ajá. pasa con T? Bueno, por acá voy a escribirlo en color blanco. ¿Qué pasa con el término T? Tienes T por T a la -2. ¿Qué pasa cuando tienes la misma base, pero multiplicándose con Cuando exponentes multiplicas, se suman los exponentes. distintos? Así es. ¿Qué exponente hay que sumar aquí? 1. Ahí tiene 1. Ajá, con -2. ¿Cuánto queda entonces? T a la -1. T a la -1. Ujú. ¿Sí? Ahora, ¿sí queda claro ahora? Entonces, aquí es muy importante, si se dan cuenta, tener a la mano sus reglas o leyes de exponentes. Muy bien. Y finalmente, o continuando, ahora sí, tal vez sea más fácil hacer la simplificación. Quedaría L a como la L a la 3. L a la 3 por T a T la -3. T a la -3. 1, ¿no? A ver, T a la -1. a ver, vamos a hacer aquí el cálculo. Ah, no, Tenemos sí, T a la -1. -2, T a la -1. ¿Cómo se opera esto? Es -2 -1. Ajá, T menos 1. ¿Y eso cuánto da? ¿Qué exponente queda? -1. -1. -1. Ahí está entonces. Listo, ya lo tienen. Ahí está, muchachos. Entonces, esas serían las dimensiones de la cantidad S. Las dimensiones de S es longitud al cubo por tiempo a la -1. Igual a las dimensiones de Q, ¿no? Ah, bueno. No, ok, aguas. No, porque ve. ¿Qué necesita la dimensión de S para ser igual a la dimensión de Q? Ah, no. Que se Necesita multiplique por aceleración. por la Las dimensión de la dimensiones. aceleración. Ujú. De la aceleración, correcto. Entonces, no. Faltaría multiplicar. Entonces, ahí las dimensiones de ese serían igual a caudal, ¿no? Pueden consultar su tabla, exactamente, y decir, entonces S, la cantidad de S, tiene dimensiones de caudal. Así es. Entonces, aquí está el procedimiento para este ejercicio.
No sé si queda alguna duda, comentario con relación entonces al procedimiento aquí mostrado. No, profe. Ok, bien. Bueno, ese sería entonces nuestro primer ejercicio, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que estamos aquí considerando, podemos partir del principio de homogeneidad dimensional, ir aplicando las reglas o propiedades según nos vayamos encontrando cosas en el camino, para finalmente conocer pues la dimensión de la cantidad que nos estén pidiendo. Si es posible que la dimensión la podamos identificar con algunas que están en tablas, perfecto. Pero si no, no hay ningún problema. Muchas de ellas a veces, al ser tantas magnitudes derivadas, es difícil estarlas, digamos, rastreando y reconocer cada una de ellas, ¿no? Bien, vamos a ver ahora otro ejemplo para este tema. Lo que nos está apareciendo aquí es lo siguiente. Nos dice, en esta fórmula física, determinar la dimensión de la variable R, de la cantidad R. Sabiendo que W se expresa en joules y V en metros por segundo. Algo muy importante aquí, nótese, no nos están dando las dimensiones de W ni las dimensiones de V, nos están dando sus unidades de medida en el sistema internacional. Entonces, pero, por ejemplo, si V se mide en metros por segundo, V, ¿de qué dimensiones tiene? Longitud y tiempo. Ajá, pero ¿a qué magnitud física estaría entonces correspondiendo esa V? A velocidad. A la velocidad, Exacto, ¿no? es una velocidad. O sea, y ustedes lo pueden ver simplemente por las unidades, ¿no? O sea, metros por segundo, ¿eso de qué me habla? Ah, pues una velocidad. Entonces, ¿cuáles son las dimensiones de esa V? Longitud sobre tiempo. Longitud sobre tiempo o longitud por tiempo a la menos 1. Correcto. Ahí está, vean, tan solo viendo las unidades podemos conocer o deducir cuál era sus dimensiones, ¿no? ¿Qué pasa con el W? Nos dice que son joules. Podría ser trabajo o energía. Podría ser trabajo o energía, cualquiera de ellas, ¿no? Solamente sabemos que se mide en joules. Bueno, por lo tanto, ¿cuáles son las dimensiones de esa W? Masa por longitud al al cuadrado cuadrado. por tiempo a la menos 2. Ajá, longitud cuadrada, masa y tiempo a la menos 2. Ahí está, entonces, vean, tan solo viendo las unidades, ¿no? Ustedes fueron capaces de deducir cuál es el valor de su dimensión. Bueno, pues vamos a utilizar eso que acabamos de descubrir para resolver el problema. Bueno, ¿cómo comenzaríamos aquí? Aplicando el PDH. Ok, bueno, vamos a comenzar por ello. Entonces, a ver, aquí diremos. Aplicamos el principio de homogeneidad dimensional a la ecuación física para obtener lo siguiente. ¿Y qué es eso de lo siguiente? ¿Qué estamos escribiendo? Dimensiones de V es igual a las dimensiones de la raíz de 3 por W entre R. Muy bien. 3 veces W sobre R.
Muy bien, ahí está. Ya aplicamos el principio de homogeneidad dimensional. ¿Qué tendremos que hacer a continuación? ¿Podremos utilizar alguna de las propiedades que tenemos para avanzar en este resultado? Podemos hacer la dimensional. Ok, pero bueno, eso que comentas, el 3 adimensional es cierto, pero bueno, significa que tú de alguna manera estarías como que haciendo esto, ¿no? O sea, para lograr eso significa que has podido meter, vamos a decirlo así, los corchetes al signo de raíz. Aplicamos la regla del producto división. La regla del producto división. Ok, pero a ver, o sea, nótese lo siguiente, lo podremos aplicar, sí, pero también eso significa que han podido meter los signos del corchete en la raíz. ¿Y hay alguna propiedad que No nos haga podemos eso? multiplicarlo por la misma raíz. ¿Cómo es eso? A ver, ¿cómo? No me quedó claro. Bueno, así como nos dijo del exponente de 3 de v, claro, ajá, también okay, para poder simplificar la raíz podríamos multiplicarlo por la misma raíz. No podemos, Convertir la raíz ¿podemos en convertir la exponente, raíz en un ¿no? medio? O sea, elevar todo al cuadrado, ¿no? A un medio. A ver, tenemos ahí, han dicho dos opciones que podrían ser. A ver, la primera que podría ser es, a ver, vamos a quitarnos ese símbolo y vamos a verlo como un medio. Ok, así, ¿no? Ajá, y ya después se saca de los corchetes, creo yo. Bueno, ok. Tu intención es aplicar una idea similar a esta, ¿no? Que hicimos aquí. Ajá. Vale, muy bien. Ok, digamos, la intención en ese sentido es correcta. Sin embargo, sucede algo. ¿Cómo? A ver, si aquí hubiese una potencia 3, por ejemplo, no un medio, sino potencia 3, ¿qué dirías? Pues este 3WR lo multiplico 3 veces, ¿no? Por sí mismo. Y después separas los corchetes, ¿no? Así. ¿Estamos de acuerdo? Pero, en nuestro problema, regresamos al problema que queremos resolver, tenemos un exponente en medio. ¿Qué significa elevar a la potencia un medio? O sea, ¿cuántas veces multiplicas la base para que eso tenga sentido? Como que no hay manera, ¿o sí? No. Entonces, ok, podemos haber dicho, ok, tal vez si lo veo como un exponente me ayude, pero visto como un exponente, recordemos que un exponente significa, tomas el número y lo multiplicas por sí mismo tantas veces aparezca. Pero ¿qué significa exponente un medio? Entonces, ¿cómo le podemos dar la vuelta al problema? Bueno, pues en lugar de trabajar la ecuación que nos dieron al inicio, ¿por qué no hacemos un paso previo, que es elevar al cuadrado? Si hacen eso, se quitan de encima el molesto signo de raíz cuadrada. ¿Sí van siguiendo con la idea, muchachos? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, aquí hay un paso que podemos hacer, un paso algebraico que podemos realizar antes de aplicar el análisis dimensional. Entonces, esto lo mandamos abajo y entonces primero elevemos al cuadrado. Elevando al cuadrado la expresión en el problema, vamos a tener lo siguiente. Entonces, ¿qué hay que trabajar ahora?
v al cuadrado. Vean que esto ya nos dice que la b se multiplica por sí misma 2 veces, que es igual a 3 veces w por r, sobre r. Perdón. Y listo, vean, de esta manera ya vais más sencillo poder aplicar el análisis dimensional, incluso hasta las reglas que ya tenemos ahí. Entonces, en lo que hay que aplicar es principio de homogeneidad dimensional a la ecuación física, a la última que acabamos de escribir. Donde, bueno, este término, perdón, aquí iría al cuadrado. Ok, ¿hasta aquí me van siguiendo bien? ¿Qué deberíamos hacer a continuación? Okay. ¿Qué debemos hacer a continuación? Ya que tenemos ahí aplicado el principio de homogeneidad dimensional. Ahora sí podríamos aplicar la regla del producto de división. Correcto. Para comenzar ahí digamos, a separar todos los términos posibles. Muy bien, entonces, recurriendo a la regla de producto división, vamos a obtener lo que tal vez ya ustedes tenían la idea de que iba a suceder. Muy bien. Entonces, del lado derecho, ¿qué sucederá? Perdón, del lado izquierdo. Se saca Le sacamos el 2. Exactamente, se saca el exponente. Vean, ahora aquí, ¿con qué facilidad podemos sacarlo? Y del lado derecho, pues vamos a hacer ahí varios cambios. ¿Qué queda en el numerador? W. W o las dimensiones W. Las dimensiones de W. Las dimensiones W. La dimensión del 3 también, ahí indicado. Y esas cantidades son divididas por la dimensión de R. Y ahí está, ese es el resultado al que estamos llegando al aplicar la regla del producto y división. ¿Qué otros pasos podríamos hacer a continuación? Recordemos, queremos conocer las dimensiones de R. Hacer adimensional 3. ¿No? Ok, la propiedad 1, que nos dice que el 3 es adimensional. Okay, entonces vamos así, recordando la propiedad 1, que nos dice que el número 3, ¿cómo es? ¿Qué pasa con ese 3? Adimensional. Es adimensional. Es adimensional. Podemos escribir. Entonces, en la expresión que tenemos, pues, podemos simplificarla de una forma bastante sencilla, pues quitando esto, ¿no? Porque lo podemos reemplazar por un 1, y 1 por dimensión de W, pues queda simplemente dimensión de W. Y ahora se puede sustituir, ¿no? Las cantidades. ¿Pueden sustituir las dimensiones de esas cantidades? Bueno, hay varias formas, por ejemplo, bueno, de aquí de proceder. Una es, en esta ecuación que ya está, sustituir las dimensiones, o primero despejan la dimensión de R y después sustituyen. Al final van a llegar al mismo resultado. Pero pues es más conveniente despejar primero a R, ¿no? Bueno, las dimensiones de R. Sí, si lo gustan hacer así, se puede hacer. Entonces, si les es más claro de esa manera, hagámoslo de ese modo. Entonces, despejando antes de sustituir. Despejando
a las dimensiones de R que estamos obteniendo. Aquí es igual. La dimensión de R es igual las dimensiones de W sobre las dimensiones de V al cuadrado. de V al cuadrado. Así es. Listo. Y ya el paso final es reemplazar, ¿no? La información que tienen, que no nos está dando el problema, pero que nosotros podemos ser capaces de obtener fijándonos en las unidades, ¿no? Entonces, de acuerdo con las unidades dadas en el problema, podemos saber que, a ver, W que era, que tenía unidades de qué? De joules, ¿no? Y eso significa que W o bien es energía o es trabajo, cualquiera de las dos. Pero lo que sí sabemos es cuáles son sus dimensiones. Que sus dimensiones son masa por longitud al cuadrado por tiempo a la menos 2. Masa, muy bien, por longitud al cuadrado, por tiempo a la menos 2. Muy bien. Y también nos decían algo de V, que sus unidades son metros por segundo. Pero si eso es así, V, ¿qué dimensiones debe de tener? Longitud por tiempo a la menos 1. Correcto. Longitud por tiempo a la menos 1. Excelente. Ahí está entonces. Y pues resta simplemente sustituir estos resultados en la dimensión de R y queda el problema resuelto. Así tenemos que, entonces, ¿cuánto valdrán las dimensiones? ¿Cuáles serán las dimensiones de ese término R? M. Sería masa por longitud por tiempo a la menos 1. Masa por ya final. Sí. Ok, a ver. Masa por longitud por tiempo a la menos 1. Voy a anotarlo y vamos ahora a revisarlo. Perdón, aquí. A ver, tenemos un vistazo. ¿Elevaste la V al cuadrado? Ah, no, eso no. Se me olvidó. Ok, vale. Queda como M, ¿no? A ver, quedará como M. A ver, en el denominador queda L cuadrada y T a la menos 2, ¿no? Ajá. Y arriba, en el numerador, tenemos también L cuadrada y T a la menos 2. Entonces, lo que queda o lo que sobrevive es justamente M. A ver, ¿para todos es claro ese resultado? No. ¿Vale? Solamente es cuestión de que evalúen o sustituyan, mejor dicho, esos dos datos, en amarillo y rojo, en la ecuación que está aquí indicada, y les va a conducir a que la dimensión de R tiene que ser la masa. ¿Preguntas, muchachos? ¿Comentarios con la resolución de este ejercicio? No, profe. No, profe. Ok, bien, entonces tenemos ya este ejemplo. Nótese que, ¿qué es lo rescatable de aquí? Más que el procedimiento que si se notan es básicamente el mismo que el anterior. Que a veces habrá que no trabajar la ecuación tal cual nos la estén dando, sino que
como en este caso, tendremos que manipularla, elevarla a alguna potencia tal vez para pues quitarnos alguna raíz por ahí o algo de ese estilo, ¿no? Entonces, las únicas herramientas que tenemos son las que les di y hay que atarnos a ellas. No podemos nosotros como querer implementar alguna otra, puesto que o bien demostramos que eso que queremos implementar es correcto, o, como fue en este caso, mejor darle la vuelta al problema y volver esa molesta raíz cuadrada a una potencia. Bien, para terminar la sesión de este día, vamos a ver este último ejemplo, que dice lo siguiente. Cambia un poquito lo que nos pide, pero vamos a seguir utilizando análisis dimensional. Nos dice lo siguiente. La energía cinética E de un cuerpo va a depender de la masa M y de la rapidez lineal V, como la ecuación que nos están dando aquí. Bueno, nos piden entonces, con esta información y esa ecuación, determinar cuánto vale X más Y. O sea, sumar X más Y. Entonces, pues parece un problema distinto a los dos anteriores, ¿no? Sin embargo, vamos a ver cómo aplicar el análisis dimensional para conocer justamente estas cantidades, esta suma. Bueno, pues vamos a proseguir de la misma manera. Aplicamos el principio de homogeneidad dimensional a la ecuación dada en el problema. Nótese aquí X y Y, aunque no sabemos qué valores tengan, qué papel están cumpliendo en la ecuación. De exponentes. Exactamente. Entonces vamos a tratarlos como tal, como exponentes. Por lo tanto, si aplicamos el principio de homogeneidad dimensional, ¿qué debemos escribir? La dimensión de E tiene que ser igual a la dimensión del siguiente término, ¿no? De la masa elevado a la potencia Y, de V elevado a la potencia, perdón, M elevado a la potencia X, V elevado a la potencia Y, entre S2. Ahí está. Listo. Es lo que nos dice o lo que nos permite decir el principio de homogeneidad dimensional. Siguiente paso. Apliquemos, pues, la regla del producto, división. Creo que es lo más pertinente, ¿no? Entonces, luego, con la regla del producto división, obtenemos pues lo siguiente. Del lado izquierdo, perdón, queda la dimensión de X sin cambios. Y aquí, del lado derecho, ¿qué nos queda? Las dimensiones de M elevado a la X por las dimensiones de V elevado a la Y entre las dimensiones de 2. Las dimensiones de 2, muy bien. Perdón, aquí estoy. V elevado a la potencia Y. Y esto dividido por las dimensiones de ese número 2. Muy bien. Listo. ¿Qué más podemos hacer a continuación? ¿Podemos aplicar la propiedad 1 para el 2 o...? Recordamos que el 2 es adimensional, ¿correcto? Por la propiedad 1, pues entonces en esa ecuación lo quitamos de encima, ¿no? Entonces, con la propiedad 1, la igualdad anterior se reduce a, bueno, no es una gran reducción, pero bueno, nos quitamos un término de encima, ¿no?
Entonces, en esta ecuación, este término lo reemplazamos por un 1 y listo. Esto queda así. Ahí está. Bueno, pues ya creo que hemos estado agotando casi todo, ¿no? ¿Qué nos falta por utilizar de nuestro problema, de nuestro enunciado? Las propiedades de los exponentes. ¿Cuáles serían esas propiedades de exponentes? O no me queda muy claro. Bueno, La propiedad 3. ¿Por qué la propiedad 3? O sea, si aplican la propiedad 3 nuevamente, ¿qué conclusión les va a llevar? A que son adimensionales, ¿no? Ajá, X y Y, pero solamente les va a decir eso. O sea, les va a decir, la dimensión de X es 1. Dimensión de Y es igual a 1. Y lo que les está pidiendo, muchachos, cuidado, lo que les está pidiendo es esto. X más Y. No la suma de las dimensiones, que sería cosa distinta. O sea, X y Y tienen que tomar, sí son números, pero deben de tener algún valor. 4, menos 1, 5, no sé, lo que sea. Si notan la diferencia entre esto, que surge de la propiedad 3, y lo que nos están pidiendo. O sea, es fácil confundirse, pero mucho cuidado. La propiedad 3 les va a llevar a esta conclusión, lo que está encerrado en amarillo, pero eso no les da nada, no les dice quién sea X. Por ejemplo, X puede ser 4, aquí pueden meter un 4 y eso sigue siendo cierto. Pero vean, se pierde la información, o sea, sobre el valor de X. ¿Qué más podríamos hacer aquí? Pues ya podríamos reemplazar, ¿no, profesor? Las Digo, dimensiones. por ejemplo, la masa, la rapidez, y después buscar los exponentes. Exactamente. Entonces, reemplazando las dimensiones de cada término, la igualdad se escribe como. Muy bien. Veamos a ver. La E que denotaba. Energía. M, masa y V, velocidad lineal. Por lo tanto, ¿cuáles son las dimensiones de E? Son masa longitud. cuadrado por tiempo a la menos 2. Correcto. Masa por longitud cuadrada por tiempo a la menos 2. Muy bien. ¿Y esto a qué tiene que ser igual? ¿Qué sería aquí? Hay que escribir. Ahí se quedaría como M. Masa, bueno, la M mayúscula. Elevada a la X. Correcto. ¿Y el otro término? Longitud por tiempo a la menos 1. Longitud, ajá, porque es una velocidad, entonces sus dimensiones son longitud por tiempo a la menos 1, pero elevado a la potencia y. Así es. Elevado a la potencia y. Podemos, ¿cómo sería? Desarrollar la expresión que tenemos ahí abajo, aquí la última, para quitarnos ese paréntesis que ahí aparece. ¿Y qué nos va a quedar? ¿Cuál sería el siguiente resultado? Quedará M a la X. ¿L a qué potencia quedará? A la Y. A la Y. L a la potencia Y, muy bien. ¿Y T? A la T a la menos Y. Así es. T a la menos Y,
correcto. Muy bien. Aquí viene la parte importante. Acabamos de comentar en la línea anterior. La igualdad se escribe, ¿no? Aquí la palabra clave es igualdad. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que está a la izquierda tiene que ser exactamente igual a la derecha. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque aquí está el signo igual. Eso es lo que significa la igualdad. Entonces, para que esa igualdad sea cierta, que lo que está en color amarillo sea igual a lo que está aquí expresado en 3 colores distintos, ¿qué se tiene que cumplir? ¿Cuánto tienen que valer X y Y? X 2 y menos 2. X Ajá, vale 1. X1 y Y2. Bueno, es que... ¿Sí? O vale otra cosa. A ver, obsérvenlo con cuidado. No, sí, 2. Porque, bueno, al menos representa el -1, ¿no? Exacto, ajá. Sí estamos de acuerdo, muchachos, entonces con esos valores para la X y Y. X tiene que valer, ¿cuánto dijeron? 1. 1, muy bien. ¿Y? 2. 2. Correcto. ¿Y la suma? ¿Qué era lo que estamos buscando? 3. Tiene que ser 3. Ah, entonces no tomas en cuenta. Ah, no. Entonces, a ver, si notan la diferencia que surge de esta manera en comparación a si ustedes hubieran tomado la propiedad 3, que les dice esto. O sea, vean, X vale 1, muy bien. Significa que aquí en rojo, en esta ecuación que tengo aquí en rojo, pues reemplazo el 1 aquí, porque pues X vale 1. Ahí está. ¿Y eso es cierto? Sí. Pero yo puedo haber metido cualquier otro número, por ejemplo un 7, y se sigue cumpliendo. Puedo haber metido un 17 y se sigue cumpliendo, porque es adimensional también el 17. Entonces, por la propiedad 3, hubiéramos llegado a nada. Ninguna información. Entonces, mucho cuidado. La propiedad 3, trátenla con cuidado. Esa, si usted aplíquenla siempre y cuando consideren que pueden obtener información relevante para su análisis. Si no, pues no la ocupen. Entonces, muchachos, aquí está la resolución. ¿Alguna pregunta, comentario del método utilizado? No, profe. Muy bien. Pues bueno, estaremos terminando nuestra sesión en este punto. En los siguientes 5 minutos que quedan de clase, les hago llegar el link en el chat para la toma de asistencia y pues estaremos terminando nuestra clase número 2. Les sugiero, por favor, que vayan checando los PDF que aparecen en Classroom ya para análisis dimensional, para que pues vayan también practicando por su cuenta.